Hola, buenas tardes. Les voy a recordar la frase de la que íbamos a hablar. Yo lo tengo aquí enfrente. La frase pone: también la pérdida de un ser querido nos traslada a un planeta nuevo. En apariencia, seguimos en el mundo, pero solo en apariencia. Y es que yo lastimosamente tengo experiencia en la pérdida de seres queridos. Porque con tan solo 24 años faltó mi madre y 4 años después faltó mi padre. Y en ese momento realmente yo nunca me había planteado que eso pudiese pasar. Tenía claro que la muerte existía y que era una cosa natural, y miedo como tal no sé si le tuve o no le tuve, pero nunca la sentí cercana, con todo y que mi papá sobre todo estuvo mucho tiempo enfermo. Mi padre sufría del corazón, entonces yo les contaba en un directo pasado que yo crecí como con la idea de que mi papá se podía morir en cualquier momento, de que no podía hacer esfuerzos, de que había que cuidarlo, etc. Pero realmente yo no alcanzaba a dimensionar que eso pudiese pasar. Conclusiones que yo saco acerca de la muerte y que hoy a mis 44 años puedo como poner en práctica o puedo vivir desde ahí son: la primera, y para mí la más importante, hay muchas maneras de morir. Lastimosamente muchas veces estamos en vida muertos, ¿no? Porque no vivimos el ahora, porque no vivimos el presente, porque vivimos preocupándonos por algo que no ha pasado, que no sabemos si pasará. Y la segunda es que nunca estamos preparados para perder a un ser querido. Por mucho que sepamos que la persona está enferma, por mucho que en el fondo de nuestro corazón sepamos qué es lo que tiene que pasar, qué es lo mejor por la persona, preparados nunca estamos. Cuando mi madre murió, yo estaba estudiando psicología, yo sabía las fases del duelo. Mi madre murió de una enfermedad también, un pelín larga, ella tuvo un cáncer. Entonces era algo que de alguna manera se presuponía que iba a pasar, pero nunca se está preparado, realmente nunca se está preparado para asumir esa falta. Lo tercero, y eso es una cosa que yo creo firmemente y que cuando trabajo con personas les digo, y es que los duelos no se superan. Tú no superas la pérdida de un ser querido. Yo creo que tú aprendes a vivir con esa pérdida y con el tiempo aprendes a relacionarte mejor con esa ausencia. Pero esa ausencia siempre va a estar. Para mí, como un indicador de que el proceso está siendo bueno y de que me estoy sintiendo mejor a pesar de la falta que hacen los seres queridos, o en este caso mis padres, es cuando puedo empezar a recordarlos con una risa, cuando puedo empezar a acordarme de ellos en situaciones jocosas, cuando la presencia o el hablar de ellos ya no me genera tanto dolor. Para mí eso es la clave, o es uno de los puntos donde digo, estoy trabajando mejor este proceso. Pero como dice esta frase, nunca volvemos a ser los mismos después de estas pérdidas, ¿cierto? Realmente nos trasladamos a un planeta nuevo, o sea, el planeta que habitábamos en la Tierra junto a nuestros seres queridos ya no es el mismo planeta. Nos guste más o nos guste menos, ya no es el mismo. Esto no quiere decir que no podamos seguir siendo felices. Claro que sí, a pesar del dolor, a pesar de la ausencia, podemos seguir siendo felices. Por eso a mí cuando la gente dice, bueno, los duelos se superan, yo no creo que los duelos se superen. Yo creo que se aprende a convivir con esa ausencia. Otra cosa que a mí me ha enseñado este proceso de duelo o esta ausencia con la que yo he aprendido a vivir es que hay momentos en la vida en que vuelven a renacer como esos dolores tan duros, ¿no? Hay momentos cruciales en la vida, yo creo que de las mujeres y de los hombres, pero yo les hablo de la mujer, donde la ausencia se hace mucho más fuerte. Para mí, sin lugar a dudas, un momento como innegociable, como implacable, donde me hizo reconectar mucho y sentir mucho la ausencia, fue el momento en que me volví madre. Cuando me volví madre, como lo dicen todas las personas, reconecté con mi mamá, entendí muchas cosas y además de eso, sufrí la ausencia de no tenerla. Y el no tenerla no era solo pensando en la ayuda o no ayuda que me pudiese prestar, porque al fin y al cabo yo vivía lejos, sino es esa raíz que ya no hay, ¿no? Es esa pregunta que solo le puedes hacer a tu mamá para que te responda. Es como esa sensación de pertenencia que ya no hay cuando no está el papá y la mamá, pero que yo la empecé, o sea, como que dije, wow, baldado de agua fría cuando nació Juan, mi hijo. Entonces es un momento como importantísimo en la ausencia de los seres queridos. Y sin lugar a dudas para mí otro momento que está siendo muy presente es en la medida en que mi hijo está creciendo, esa figura de sus abuelos, ¿no? Esa figura de
de que él no tiene unas raíces muy claras a dónde pertenece. Para mí mi hermana suple un poquito eso de lo que yo me tengo que coger. Mi familia, o sea, los hermanos de mis padres, es una familia unida, es una familia que ha permanecido con los años cercana. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su propia familia. Entonces yo me acojo mucho a mi hermana, a los recuerdos, a las preguntas, y ahí intento trabajar con Juan como ese proceso y esa importancia de la tribu y de los abuelos. Y bueno, gracias a Dios, mi marido sí tiene sus padres vivos y ahora los podemos vivir. Pero sí son momentos donde uno empieza como a echar más de menos. Yo siento que yo no le tengo miedo a la muerte, de pronto porque la he visto muy de cerca. Creo que hay que hablar de la muerte. Creo que es muy importante que le digamos a nuestras parejas y a nuestros hijos en los momentos adecuados, evidentemente, qué queremos hacer cuando nos pase esto, hacia dónde quisiéramos ir. Dejar las cosas claras es fundamental. Todavía es como un tabú hablar de la muerte. Todavía la gente dice, no hablemos de eso. Yo creo que al contrario, hay que hablar de eso, ¿cierto? Hay que normalizarlo, porque realmente lo único que tenemos cierto todos es que nos vamos a morir, y no va a distinguir de raza, de color, de estado social, de país, de absolutamente nada. Entonces siento que al amigarnos con esa realidad, como con esa finitud, ¿sí? de la vida, somos más conscientes de vivirla plenamente, ¿no? Y no de sobrevivir. Entonces, bueno, era mi pequeña reflexión del Reflexionando Ando de hoy. Ojalá les guste. Si les gusta, compártanla y cuéntenme la opinión. La frase era de Milena Busquets, que estoy encantada, es un como descubrimiento nuevo para mí, pero me ha encantado. Y el libro se llama Las palabras justas, así que los invito a leerlas. Vale, un besito. Chao.